Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Permítame presentarme, yo soy Aguirre Becerra David, estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba, alumno de la carrera de Ingeniería Química. Este video se hace para la materia de Físico-Química 1 con el profesor Arturo E. Figueras Carrillo. A continuación le vamos a hablar sobre lo que son las soluciones ideales en el sentido de la ley de Raoul y la ley de Henry para el equilibrio líquido-gas. Empezaremos explicando sobre lo que es la ley de Raoul. Esta ley es una ley de los gases que logra relacionar la presión de vapor y la fracción molar de cada gas en una solución. Esta ley es ampliamente utilizada tanto en fisicoquímica como en termodinámica y sus derivados, otras ramas de, siendo realmente una ley de gran utilidad dentro del campo de la ingeniería. Ok, pero ¿qué es la ley de Raoult? La ley de Raoult nos dice que si la presión parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Por lo tanto, la disminución relativa de la presión de vapor de una solución diluida de un soluto no volátil es igual a la fracción molar del soluto en la solución. Dicho de otra manera, la ley de Raoult se utiliza para determinar el descenso de la presión de vapor sobre una solución. Esto debido a la disolución de un soluto no volátil. También es utilizado para analizar y describir la composición de solventes en la fase gaseosa ubicada en el espacio sobre una solución la cual presenta una mezcla de estos gases. Ok, pero ¿cuáles son los principios de esta ley? Para saberlos, empezaremos leyendo el texto y luego vamos a analizarlo. El texto dice que la ley de Raoult permite calcular la presión de vapor de una sustancia cuando ésta forma parte de una disolución ideal, conociendo su presión de vapor cuando dicha sustancia se encuentra pura y la composición de la disolución ideal en términos de fracción molar. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues en otras palabras, se puede estimar la presión de vapor ejercida por un componente o solvente volátil de la mezcla gaseosa que tenemos encima de la solución con la presión de vapor ejercida por el componente o solvente volátil puro y sus perspectivas fracciones molares. Muy bien, de igual manera recordemos que la fracción molar es una unidad química, la cual se utiliza para expresar la concentración de un soluto en una disolución. Esta se define como el cociente entre los moles de soluto y el total de moles en la disolución, la cual se calcula sumando los moles del soluto y del disolvente, siendo la fórmula de esta la siguiente: x sub i es igual a n sub i, es una n esto, sobre nt, siendo xi la representación de la fracción molar, ni la cantidad de un componente en moles y nt la cantidad total de moles que contiene una mezcla, o la cantidad total de todos los componentes de una mezcla de moles, es lo mismo. Muy bien, este apartado es rápido, por lo menos. Vamos a ver lo que es la fórmula de la ley de Raoult. Ya tenemos la siguiente, vamos a explicar qué es cada cosa. Por lo menos tenemos P y T, lo cual es la presión de vapor de la sustancia I en la solución a una temperatura tal. De igual manera tenemos el PI0 de T, lo cual nos representa la presión de vapor de la sustancia pura I a una temperatura determinada. Vamos a cambiar el colorcito.
Y por último tenemos x sub i elevado a la L. Está aquí. El cual nos representa que es la fracción molar de la sustancia I en una fase líquida de disolución. Esto a lo mejor ahorita se ve muy tedioso, muy largo, muy extraño. Pero pues más adelante en otro video se les pondrá un ejercicio y podrán ver que se resuelve con relativa facilidad. Todo se puede en esta vida. Muy bien, seguimos viendo lo que es la fórmula de esto. En este caso tenemos que el segundo factor es conocido como un coeficiente de actividad y es una correlación para las interacciones en fase líquida para las diferentes moléculas. Dicho factor se expresa de la siguiente manera: Y sub i. Vamos a ponerle un color que se vea más. Y sub i. Ahora, utilizando este nuevo coeficiente de correlación, se hace una ligera modificación a la ley de Raoult, quedando de la siguiente forma que lo tenemos aquí abajo. Se hace uso de la fórmula pasada, nada más que se le agrega una otra cosita nueva. Esto de igual manera más adelante se les pondrá un ejercicio, esperamos, en el que se explique a más detalle. De igual manera, el nuevo factor que se agregó, siendo Y sub i, y representa la fracción molar de la sustancia I en su estado gaseoso, bueno, en su fase gaseosa. Bien, de igual manera, cuando se tiene una mezcla de solventes volátiles, por ejemplo un solvente A y un solvente B, en una solución se puede calcular su mezcla de solventes mediante la ley de Raoult. Como que dice, se puede calcular la presión de vapor. Vamos a marcarlo. Se puede calcular la presión de vapor, que estos se originan en la fase gaseosa. Esta presión de vapor será la suma de las presiones parciales que ejercen los gases de A y B, que son los, bueno, aquí nos pone como A y B, pues la cantidad de N de solventes que tenemos. Los cuales se expresan de la siguiente manera: P sub A es igual a X sub A, P sub A a la 0, y P sub B, vamos a poner color, P sub B igual a XB, PB elevado a la 0. Ya se ve que es el mismo color de rojo, pero es una tonalidad diferente. Y muy bien, aquí tenemos la principal aplicación de la ley de Raoult, como ya vimos anteriormente, para qué se utiliza. Se puede utilizar también una mezcla de solventes, pero su principal aplicación se le da en la destilación. Vamos a marcarlo. No se ve. Ahora vamos a borrarlo. Así como decía, la principal aplicación que se le da a la ley de Raoult es en la destilación, ya sean destilaciones sencillas o destilaciones muy complejas. Aquí es donde se utiliza más esta ley. ¿Y esto por qué? Pues recordemos que la ley de Raoult se utilizaba más que nada en la relación existente, pues, de la presión y el vapor y la fracción molar de cada gas en una disolución. De igual manera se puede utilizar, como vimos anteriormente, cuando tenemos una mezcla de solventes volátiles. Y como sabemos, en la mayoría de la industria, esta ley está aplicada para soluciones ideales, pero pues en el 90 y tantos % de los casos no tenemos ese tipo de solución, son soluciones ideales.
Es para eso que se utiliza la ley de Raoult modificada. Aquí vamos a hacer unas diapositivas pasadas. Eso sería todo por esta diapositiva. Muy bien, ahora vamos a pasar a la ley de Henry. ¿Qué dice esta ley? Esta ley establece la relación que describe el efecto de la presión sobre la solubilidad de los gases. En otras palabras, esta ley nos dice que la solubilidad de un gas en contacto con la superficie de un líquido a una temperatura determinada es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas sobre este líquido. Muy bien, la ley de Henry se ve la podemos ver todos, todos hemos visto un ejemplo práctico de esto, de esta ley aplicada. La vemos en acción cuando destapamos una bebida gaseosa, un refresco, una botellita de... ¿Puedo decir Coca-Cola? ¿Puedo decir marcas aunque estés en un video de YouTube? Supongo que sí. Bueno, destapamos una bebida gaseosa. Esta, al estar cerrada, la alta presión dentro de la botella mantiene su gas carbónico disuelto. Pero en el momento en el que nosotros la destapamos, la presión del gas disminuye, lo que reduce de esta manera la solubilidad y esta se escapa en forma de burbujas, las cuales crean la efervescencia de este gas. Muy bien, seguimos con lo que es la fórmula de la ley de Henry. La dice aquí. En forma matemática, la ley de Henry se expresa como una ley de proporcionalidad, la cual consta con su parte C y su parte P. Esta ley de proporcionalidad se transforma de la siguiente manera. C gas, K sub H y P gas, PG gas. Okay. ¿Y qué quiere decir todo esto? La C se refiere a la concentración máxima del gas en el líquido, o sea, su solubilidad. La C. No, déjenme marcar las preguntas, vamos a ir la C. No sé. Ahí está. Ok. Mientras que PG gas, que lo tenemos por aquí, es la presión parcial del gas en contacto con el líquido. KH es una, y por último tenemos que KH es una constante de proporcionalidad llamada la constante ley de Henry. Esta constante variará dependiendo del gas que tengamos y la concentración y temperatura a la que se encuentre, me parece. La presión del gas, disculpen, la concentración del gas se puede expresar en distintas unidades, tales como molaridad, molaridad o la fracción molar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, nosotros en la rama de química se suele utilizar su concentración en unidades de molaridad, en unidades de mol sobre litro, mientras que la presión la venimos manejando en atmósferas, ATM. Numéricamente el valor de KH, que está por aquí, representa la solubilidad del gas a una temperatura dada. Como dije anteriormente, este valor de la constante va a variar dependiendo de la temperatura a la que tengamos. De igual manera, esto está relacionado a la presión, usualmente a un ATM. Vale, como dije anteriormente, la constante de la ley de Henry, esta la mencionamos, pues se encuentra en su fórmula. Leamos lo que dice aquí. La constante de KH describe las interacciones entre un gas y un solvente. Mientras más fuertes sean las interacciones, mayor sea la constante y por ende mayor sea la solubilidad del gas en el solvente a una temperatura determinada y una presión determinada. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues como dice el texto es bastante claro que mientras más fuertes sean estas reacciones, o sea, las que hay entre un gas y un solvente, mayor será la constante de proporcionalidad de la ley de Henry. Y a la ozón de esta constante es directamente proporcional con su solubilidad. Aumenta una, aumenta la otra.
siendo estas a una determinada presión a la temperatura. El texto es bastante claro, pero por si no les quedó claro, pues lo terminamos de aclarar. Aquí tenemos una imagen representativa de la fórmula, se ve más clara que la que vimos la diapositiva pasada, pero pues ya quedó. Vale, y como dije, la constante de proporcionalidad de la ley de Henry, representada por la letra K sub H, va a variar dependiendo del gas que tengamos, la temperatura que tengamos, la presión que tengamos y la concentración que tengamos. En este caso tenemos ya una tabla básica de la constante de proporcionalidad con algunos gases establecidos a una temperatura dada de 25 grados centígrados. Aquí vamos a ponérselo a 25 grados centígrados. Ay, perdón, pues es difícil escribir con el mouse. Es a una temperatura de 25 grados centígrados con una presión de un ATM. Mucho clic. Y bueno, eso sería todo por parte de mi presentación. Más adelante les estaré subiendo un video haciendo un ejercicio de cada ley, tanto la ley de Henry como la ley de Raoult. Y eso sería todo. Espero que les haya quedado claro y que no hayan tenido dudas. Si tienen dudas, pues investiguen. Y ya está. Gracias por su atención. Por último, olvidé mencionar los datos de donde los saqué. En estas dos páginas podrán encontrar toda la información que yo puse en estas diapositivas, hasta más. De igual manera, en estas páginas vienen algunos ejemplos ilustrativos bastante bien explicados para lo que es realmente. Y ya, ahora sí, gracias por su atención.